Buenas noches, mis estimados jóvenes. Es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad vamos a ver en el avance del tema de derivadas lo que corresponde al análisis completo de una determinada función. Para ello, vamos a ver diferentes situaciones en las que vamos a analizar completamente una función. Analizar una función desde el punto de vista de las derivadas implica realizar una serie de pasos que van desde el dominio de imagen de la función, los puntos críticos, máximos y mínimos, segundo punto crítico, punto de inflexión y la gráfica, obviamente, de la función. Entonces vamos a empezar con nuestro primer ejercicio y para ello vamos a empezar a realizar el análisis completo. Es verdad de que para algunos ejercicios el análisis llegará hasta un cierto punto y para otros va a ser mucho más completo. En el caso de una parábola, nuestro análisis completo de la función va a contener los siguientes pasos. El primer paso, hacemos el cálculo del dominio de la función. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Venimos acá, agarramos nuestra función y calculamos su dominio. Con eso empieza el análisis completo de una función. Entonces sabemos de que f de x es lo mismo que y. Entonces y es igual a x al cuadrado menos 4x más 9. Como nuestra función no tiene denominador con variable, no tiene logaritmo, no tiene una raíz cuadrada, entonces ya sabemos que en esta situación el dominio de la función f de x va a ser considerado todos los números reales. Es decir, desde el menos infinito hasta el más infinito. Y entonces ahí ya tenemos calculado nuestro primer paso del análisis, que es el cálculo del dominio de la función que estoy analizando. Una vez que calculamos el dominio de la función, viene indudablemente el segundo paso. Y el segundo paso es el cálculo de los primeros puntos críticos de la función. Y a partir de acá ya comienza a entrar en acción lo que es la derivada. Entonces aquí agarramos nuestra función y esta función tenemos que derivarla, ¿no? Entonces acá vamos a decir lo siguiente. La derivada de y respecto de x va a ser igual a derivada de x cuadrado, 2x, derivada de menos 4x, menos 4, derivada de 9, 0. Entonces ya tengo mi derivada. Una vez que tengo la derivada, automáticamente esa derivada vengo y la igualo a 0, porque por clases anteriores habíamos dicho de que para encontrar los primeros puntos críticos teníamos que encontrar la derivada de la función que nos dieron y ese resultado igualarlo a 0. Y de ahí despejar la variable x. Entonces, este que está con menos va a pasar con más y obviamente x va a ser igual a 4 dividido entre 2, ya que ese 2 se está multiplicando, pasa a dividir y 4 dividido entre 2, indudablemente es 2. Entonces ya tengo el valor de x de este punto crítico, pero sabemos que un punto crítico tiene un valor x y un valor y. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos el valor de y? Venimos acá y decimos cálculo del valor de la variable, en este caso y. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a la función original, ¿no? Y nos vamos a hacer la pregunta.
Si x es igual a 2, ¿cuánto vale y? ¿No? Es la pregunta que nos hacemos. Y con esto ya estaríamos completos en cuanto al punto crítico. Entonces venimos acá y reemplazamos el valor de 2 donde corresponda. Aquí sería 2 y aquí sería 2. Perfecto. Realizando cálculos pertinentes aquí, entonces con la calculadora podemos decir que esto va a dar 2 al cuadrado 4, 4 por 2, 8, más 9. Entonces 4 menos 8 es menos 4 y menos 4 más 9 es 5. Entonces y vale 5. Como ya conozco el valor de x y el valor de y, entonces ya sé dónde está ubicado mi punto crítico. Mi punto crítico va a estar ubicado en la posición 2 para x, 5 para y. Por lo tanto, la función tiene un punto crítico ubicado en las coordenadas, ¿no? Y aquí vamos a colocar las coordenadas del punto crítico. Entonces venimos acá y hacemos lo siguiente. Decimos, el punto crítico, abreviado P sub C, se encuentra en 2 para X, 5 para Y. Listo. Ya está calculado el punto crítico. El primer punto crítico. Con este primer punto crítico viene el tercer paso. Y el tercer paso es el cálculo del punto máximo o punto mínimo. Porque una parábola, en el caso específico de la parábola, una parábola puede tener o un punto máximo o un punto mínimo. Y eso es lo que vamos a averiguar en estos momentos. ¿Qué tiene esta parábola? ¿Tiene un punto máximo o tiene un punto mínimo? Para eso se analiza el punto crítico que hemos calculado. De ese punto crítico que hemos calculado, nos interesa analizar la X. Y hacemos un estudio antes y un estudio después. Es decir, agarramos el valor de X y decimos, sabemos de que X vale 2, entonces vamos a ver cómo se comporta la derivada con un valor, un análisis antes y con un análisis después del valor de X del punto crítico. Para eso nos vamos a buscar la derivada. Aquí está la derivada. Esta es la derivada. Y entonces decimos, ¿qué pasa si nosotros hacemos un estudio antes del 2? O sea, un valor que esté a la izquierda de 2. O sea, con un x igual a 1. ¿Y qué pasa si hacemos un estudio después del 2? O sea, un valor a la derecha. O sea, x igual a 3. Aquí lo que nos interesa es el comportamiento del signo de la derivada. Entonces venimos acá y reemplazamos el valor que estamos estudiando, que en este caso es el valor de 1. Aquí está, 1. Y entonces aquí nos sale 2 por 1, 2, 2 menos 4 menos 2. Nos está saliendo un valor negativo, lo que puede darnos a entender de que estamos enfrente a un mínimo. Pero eso hay que comprobarlo haciendo el otro estudio. El estudio después, ¿no? Entonces aquí vamos a agarrar otra vez la derivada y vamos a reemplazar con el valor que esté después de 2, o sea, con el valor de 3. Entonces acá
venimos y reemplazamos la x por 3. Aquí me da 2 por 3, 6. 6 menos 4 más 2. Por lo tanto, observamos un comportamiento negativo a la izquierda y positivo a la derecha. Eso significa de que estamos enfrente a un punto mínimo. Entonces venimos acá, ¿no es cierto? Y concluimos lo siguiente. Por tanto, la función tiene un punto mínimo. Agarramos nuestro punto crítico y ya sabemos de que ese punto crítico representa un mínimo. Podemos copiarlo aquí, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces aquí puedo poner que este es un punto mínimo. Ya tengo mi otra respuesta. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría calcular la gráfica y de la gráfica el dominio de imagen. Entonces, en el cuarto paso del análisis, esbozar la gráfica de la función. Bueno, y aquí vamos a empezar a utilizar la tecnología. Entonces, hay un programa de internet gratuito, obviamente, si tenemos acceso a internet, indudablemente, que no es necesario bajarlo, no es necesario grabarlo en la computadora, es un programa que ya viene incrustado, digamos, en lo que corresponde el internet. Y ese programa se llama GeoGebra. Es un programa de que todo estudiante de ingeniería y de licenciatura, en este caso ustedes, tienen que saber manejar, porque con ese programa se realizan muchos cálculos, incluso a nivel profesional. Y yo les comentaba de que no es posible de que estemos educando a estudiantes para el pasado cuando estamos en el futuro. Es decir, ¿qué significa educar para el pasado? Enseñarles a hacer a manito y a lápiz, cuando en el futuro todo se hace con la computadora. Estos mismos cálculos, todos se pueden hacer con el uso de la computadora, pero lamentablemente en la universidad todavía continuamos con esa metodología de tomar exámenes escritos y eso seguramente va a continuar. Pero de esta materia no nos podemos ir de esta materia aprendiendo a manejar algunos programas que tendrán ustedes como plus para que cuando venga la oportunidad ustedes ya sepan manejar. Entonces, ocurre de que yo tengo que graficar esta función. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir con ustedes el programa. En estos momentos estoy compartiendo con ustedes uno de los programas más usados a nivel mundial en cuanto a la educación se refiere. Es un programa que se llama GeoGebra, no necesita ser grabado en la computadora, si quieren lo pueden hacer, pueden conseguirlo, pueden hacer que se lo graben, pueden bajarlo de internet, pueden copiarlo en su computadora si desean, o si no lo pueden ocupar directamente. Ponen GeoGebra en Google, le dan clic a cualquier link y los lleva al programa. El programa es una calculadora que te puede calcular funciones, límites, derivadas, cualquier cosa en matemática. Es un programa completo, de fácil uso. Lo que me muestra aquí el programa es como tu hoja de cuaderno y aquí está tu plano XY. Entonces yo vengo acá, ¿no es cierto? Y digo, quiero graficar la función f de x, que es x al cuadrado menos 4x más 9. X al cuadrado menos 4x más 9. Y vean ustedes, el programa me muestra la gráfica. Aquí yo puedo bajar la escala, si deseo. Esa es la gráfica. De esta gráfica, nosotros podemos calcular lo que hicimos a mano y a lápiz. Por ejemplo, ¿cómo puedo calcular el punto crítico? Agarro acá
y escribo extremo. Extremo polinomio. Le doy clic ahí, le borro esto y le pongo el nombre de la función. Mi función se llama f. Enter y me dice, tu punto crítico tiene que darte 2, 5. Vamos a ver si estamos yendo bien. Vamos a nuestra hoja de cálculo, ¿no es cierto? Y aquí está, ¿no es cierto? El punto crítico, 2, 5. Claro que aquí está desarrollado paso por paso. Todo está perfecto. Entonces, ahí está. Hemos calculado nuestro punto crítico. ¿Cómo sabemos que es un mínimo? Bueno, es un mínimo porque al observar la gráfica, este punto está en bajada en cuanto a la parábola. Y todo punto que esté en bajada es mínimo. Y todo punto que esté en subida es máximo. Entonces, con esto yo ya podría saber directamente cuál es el punto crítico y el punto crítico que he encontrado es un mínimo porque está en sentido de bajada, usando palabras que se puedan entender. Entonces, no es más. Aquí tengo la gráfica de mi ejercicio. De aquí puedo calcular el dominio de imagen. Entonces, para eso me acuerdo de que el dominio de imagen es la sombra proyectada por la gráfica en el eje Y. Me doy cuenta que mi gráfica empieza desde el 5. Vean, este punto lo proyecto acá, empieza del 5 a más infinito, lo que significa que el dominio de imagen de esta función empieza en 5 y se va al más infinito. Entonces, esto de acá yo lo puedo bajar de escala para que se vea un poquito mejor. Lo puedo descargar como una imagen, lo puedo exportar, ¿no? A cualquier archivo que ustedes quieran. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner eh, análisis 1, con ese nombre lo voy a guardar. Guardo, me voy a mi hoja de cálculo y aquí pues pego la imagen. Busco la carpeta, ¿no es cierto? Donde está guardada, en este caso para mí, la imagen y está como análisis 1. Insertar, ahí está. Y lo puedo acomodar a mi antojo el gráfico. Entonces, esto lo muevo y puedo hacer presentaciones un poquito de mayor nivel y más estéticas, obviamente. Listo, ahí está. Perfecto. Entonces, de acá, una vez que yo tengo la gráfica, ¿no es cierto? Puedo agarrar y puedo hacer mi quinto y último paso. Quinto paso. Cálculo del dominio de imagen de la función. Imagen de la función. Perfecto. Vean ustedes de que el dominio de imagen de la función, de esta función, yo lo puedo leer de la gráfica. Y lo leímos que empezaba desde 5 hasta más infinito. Lo que acabo de hacer ahorita es el análisis completo para una parábola. Dominio de imagen de la función x es igual desde 5, comenzamos en 5, hasta el más infinito. Listo. Ya tengo toda la función analizada. Esto es lo que se debe hacer frente al caso de una parábola. ¿Ok? Entonces, en una parábola vamos a calcular su dominio, vamos a calcular sus primeros puntos críticos, obtengo el punto crítico, calculo si es máximo o mínimo, un estudio en la derivada antes y después, si es de menos a más es un mínimo,
Determino que el punto encontrado en un mínimo, esbozo la gráfica y calculo su dominio de imagen. Ahora la pregunta es, ¿el programa me puede calcular las derivadas? Claro que sí, y no es para nada difícil. Con este programa ustedes pueden comprobar sus siguientes prácticas. Por ejemplo, estoy compartiendo acá otra vez el programa. Este programa fue hecho para que cualquier estudiante lo pueda manejar. Y no se necesita ser informático ni tener conocimientos en computadora para manejar. Entonces me dice, ¿querés calcular la derivada? Pues tú escribes derivada. Mira, escribes derivada y aquí me pones el nombre de tu función. Mi función se llama f. Le pongo f y miren, me da la derivada, ¿no? Y me grafica la derivada. Si yo no quiero la gráfica, la derivada, le doy clic acá y no está. Esta es la derivada. Entonces, con esto yo puedo calcular la derivada que yo quiera. Y con esto yo puedo ver si estoy haciendo bien mis ejercicios, porque indudablemente tenemos que educar a la generación de hoy día, pues con la tecnología, ya que ustedes tienen la tecnología a la mano. Entonces, estos análisis se hacen directamente en la computadora en una empresa, ¿no? Entonces, listo. Esa es la derivada de la función, que fue lo que sacamos, obviamente, en nuestro análisis. Perfecto. Vamos ahora a hacer el análisis de otra función. Para eso, nuestro ejemplo número 2 es el que está acá. Solución. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar esta función en el programa y le voy a pedir que me dé el punto crítico, que me dé si es máximo o mínimo, 6 puntos de inflexión, etcétera, etcétera. La derivada, le voy a pedir muchas cosas al programa. ¿Para qué? Para que cuando yo lo vaya haciendo, vaya comprobando si está bien o está mal. En el momento que yo tengo que analizar un cubo, ya no una parábola, un cubo, ya el análisis es más completo. Entonces aquí voy a colocar 2x al cubo menos 3x cuadrado. Ok. F de x es igual. A ver, la función es 2x al cubo, 2x al cubo menos 3x al cuadrado. Inter. Ok, miren la gráfica. Quiero calcular su derivada. Derivada que se llama f. Ahí está su derivada. 6x cuadrado menos 6x. Quiero calcular su punto crítico. Pongo o escribo extremo. El programa me dice, ¿de quién? De f. Hay dos puntos críticos y me los va marcando aquí. Ahora, este es un máximo y este es un mínimo. En subida, un máximo. En bajada, un mínimo. Quiero saber si hay punto de inflexión. Escribo punto inflexión. Aquí está. Punto de inflexión. ¿De quién? De F. Tenemos un punto de inflexión. Todo esto de acá, yo lo voy a hacer con ustedes a mano y a lápiz. Pero vean que la tecnología me lo da un clic. En las empresas no los van a esperar. No le van a decir, a ver, licenciado, por favor, ¿cuál es el punto de equilibrio entre oferta y demanda? ¿O cuánto es el máximo? ¿Cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es la utilidad máxima? ¿Cuánto es el costo mínimo? Y usted saque su hojita y su lápiz. No, pues camarada, no, pues licenciado, ya puedes mover Excel, le van a decir. Aquí está su computadora, aquí está su oficina, aquí están los programas de una vez.
Entonces, nosotros tenemos que irnos de esta materia manejando la tecnología, lo básico por lo menos. Entonces, todo esto yo debo calcularlo en el análisis que voy a hacer. Entonces, me voy con una idea más clara a mi ejercicio, ¿no? Y empezamos entonces. Primer paso, cálculo del dominio de la función. Aquí les voy a mostrar todos los pasos que ustedes deben hacer en un cubo. Lo primero, el dominio. ¿Por qué calculamos el dominio? Porque dominio es cantidad. Con el dominio vamos a poder saber qué cantidades podemos producir de este producto que está regido por esta curva. Está automatizado por esta curva. Hoy en día, casi todo en las empresas está automatizado con matemáticas. De que con esto los licenciados pueden predecir cuánto vamos a vender, este mes va a ser bueno, el siguiente mes va a ser malo, las ventas, las ganancias, o sea, la matemática está pues metida en todo lo que es, digamos, la parte económica. Entonces acá decimos lo siguiente, y, ¿no es cierto? Es igual a 2x al cubo menos 3x cuadrado, no hay denominador, no hay logaritmo, no hay raíz, dominio de esta función, todos los números reales. Es decir, puedo producir la cantidad que yo vea conveniente. Recordemos los significados que hemos visto en clase, desde menos infinito hasta más infinito. Listo. Ya está calculado su dominio. Por lo tanto, paso 1 terminado. Vamos al segundo paso. En el segundo paso, lo que yo debo hacer es el cálculo de los primeros puntos críticos. Según el programa, debo calcular 2 puntos críticos. Vean cómo la tecnología me va colaborando, porque la tecnología es como un profesor también, ¿no? Me va enseñando la tecnología también. Me va diciendo, está bien, vas yendo mal, revisa. A ver, 2 puntos críticos debo calcular. 0, 0 y 1 - 1. Vamos a ver cómo conseguimos eso. Bueno, sabemos de que para calcular los puntos críticos yo tengo que derivar la función. La derivada del programa también me la da. Pero aquí nosotros vamos a calcularla con las fórmulas. Entonces, vamos a decir, la derivada de y respecto de x va a ser igual. Derivada de 2x al cubo va a ser 6x al cuadrado. Derivada de menos 3x cuadrado, 6x. Esto. Esa es la derivada. Ya sabemos nosotros qué fórmula hemos utilizado. Y esa es la derivada que el programa me dijo que me iba a salir. Vean aquí. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Ahora, esta derivada hay que igualarla a cero. Siempre la igualamos a cero. Y de aquí, puedo factorizar la x y el 6. Bueno, se repite el 6 y se repite la x. Si yo lo factorizo, aquí me va a dar x menos 1. Claro, 6x por x, 6x cuadrado. 6x por 1, 6x. Y de aquí, obviamente, voy a calcular dos respuestas. La primera respuesta va a ser agarrando el 6x y lo igualo a 0. Y de ahí despejo x. Entonces, la primera x va a ser 0 dividido entre 6. Y 0 dividido entre 6 es pues 0. Ya tengo mi primera x. Una x vale 0. Y la otra va a salir de acá, de aquí. X menos 1 es igual a 0. Y despejando x, entonces x es igual a 1. Entonces me han salido 2 puntos críticos. Uno que vale 0
Vamos a marcarlo. Y otro que vale 1. Ahora, obviamente me está faltando los valores de y. Entonces, para los valores de y, ¿qué voy a hacer? Para el primero, vengo y digo, cálculo del valor de la variable y. Entonces, busco la pregunta, voy a la pregunta, voy a la función, ¿no? Y me hago la pregunta, ¿cierto? Vamos a bajarlo aquí. Me hago la pregunta clave. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? ¿Por qué si x vale 0? Porque me dio 0. Entonces vengo y reemplazo. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar 0 y aquí me va a quedar 0. Bueno, si aplico mi calculadora, todo esto pues me va a dar 0. Entonces y vale 0. Lo que quiere decir que ya encontré un punto crítico. Hay un punto crítico que está en 0, 0. Por tanto, tenemos un punto crítico en, vamos a colocarlo aquí, punto crítico 0,0. Ahí está. Perfecto. Y esto vamos a colocarlo así. Un informe que sea presentable. Bien. Estamos yendo bien con nuestros cálculos. Vamos a ver. Vamos al programa. Efectivamente, hay un punto crítico en 0, 0 y el otro es 1 menos 1. Bien, volvamos. Ok, x1. Entonces acá hacemos lo mismo. Voy a aprovechar de copiar esto. Entonces, la pregunta es, si x vale 1 ahora, porque este es el otro, ¿cuánto vale y? Entonces aquí coloco 1 y aquí coloco 1, hago mis cálculos. A ver, aquí al hacer mis cálculos me va a dar lo siguiente. Esto subámoslo. 1 al cubo, 1. 1 por 2, 2. 1 al cuadrado, 1. 1 por 3, 3. 2 menos 3, menos 1. Correcto. Estamos calculando todo bien hasta ahorita. ¿Cómo se ve? Porque tengo a mano la tecnología. Entonces digo, por tanto, tenemos un punto crítico en 1 menos 1, tal como nos avisó el programa. 1 menos 1. Listo. Terminamos el segundo paso. Nos vamos al tercer paso. Cálculo del punto máximo o punto mínimo. Bueno, ocurre acá lo siguiente. Tenemos que analizar este punto crítico, que es 0, 0, y tenemos que analizar el otro punto crítico, que es 1 menos 1. Comencemos con el primero. Analicemos el punto crítico 0,0. Bien, acá va a pasar lo siguiente. Tengo que analizar x igual a 0, análisis antes, análisis antes y análisis después. Bueno, según lo que hemos hecho en la tecnología, el 0, 0 tiene que darnos, vamos a ver, vamos acá. El 0, 0, que es el punto A, tiene que darnos un máximo, porque está en subida. Tiene que darnos un máximo. Este punto es un máximo. Así que cuando yo haga mi análisis, tiene que darme un máximo. Comprobémoslo. Ok. Un valor antes del 0, pues tiene que ser, por ejemplo, menos 1. Y un valor después del 0,
Pues puede ser, digamos, el 1. Listo. Buscamos la derivada. Los conceptos aquí deben estar claros. Buscamos la derivada. Acuérdense que los puntos máximos y mínimos se calculan de la derivada. Analizamos la derivada. Entonces decimos, ¿qué sucede si yo a esta derivada le pongo el valor en la x de -1? A ver, vamos a ver. Aquí tengo -1 y aquí tengo -1. Ok, veamos qué pasa. -1 al cuadrado es 1. 1 por 6 es 6. Menos por menos es más. 6 más 6 más 12. Me está saliendo positivo. Esa es una señal de que posiblemente sea un máximo. Bueno, con la tecnología ya sabemos que es un máximo. Lo que estamos haciendo es comprobar, digamos, que eso es verdad. Agarro mi derivada y hago ahora un estudio después. Para eso voy a reemplazar ahora, en vez de la x, el valor de 1. O sea, me vengo para acá, reemplazo 1 y aquí reemplazo 1. Ahora, esto es importante. Vean ustedes que al reemplazar el 1 me va a dar 0. ¿No es cierto? Vean ustedes que al reemplazar el 1 me va a dar 0. El 0 no me indica nada, porque el 0 es neutral. ¿No es cierto? El 0 es un valor neutral. Entonces, tengo que agarrar otro valor, un valor que esté más cerca. Y un valor más cerca al 0 es el 0,5. Porque con el 1, aquí me da 6 y aquí me da 6. 6 menos 6, 0. No me dice nada. Pero si yo coloco 0,5 aquí y coloco aquí 0,5 y lo llevo a mi calculadora, entonces con mi calculadora, ¿qué resultados me van a dar? A ver, aquí yo voy a agarrar y voy a poner 0,5 al cuadrado, ¿no es cierto? Multiplicado por 6, multiplicado por 6, menos 6 por 0,5. Y eso me da negativo menos 1,5. Lo importante, que el resultado me dio negativo. Entonces, de más a menos, efectivamente hay un máximo. Por lo tanto, la función tiene un punto máximo. Y ese punto máximo es este. Vengo acá, lo coloco aquí. Listo. Aquí agarro y digo, este punto crítico es un punto máximo. Ya está. Efectivamente es un máximo. El otro, según la tecnología, es un mínimo. Vamos a ver si es verdad. Entonces ahora voy a hacer lo mismo. Voy a aprovechar de copiar lo mismo para ganar tiempo aquí. Pero ahora voy a analizar el punto 1 menos 1. El punto 1 menos 1, que es el otro. O sea, el 1. Un valor antes del 1 puede ser el 0, pero con el 0 no tengo nada. O sea, el 0 no me da información. Entonces puedo ocupar el 0,5. Y un valor después del 1 tranquilamente puede ser el 2 o el 1,5. Da lo mismo. La idea es que los valores que yo le dé me den información positiva o negativa, o positiva, positiva, negativa, negativa. Pero la cuestión es que me den información. Entonces, un valor que esté a la izquierda del 1, el 0,5, un valor que esté a la derecha del 1,
2. Entonces aquí yo puedo reemplazar 0,5 y aquí puedo reemplazar 0,5 y ese cálculo ya lo hicimos acá, es el mismo. Y me dio negativo, menos 1,5. Y aquí pongo el 2 y aquí pongo el 2, aplico mi calculadora. A ver, 2 al cuadrado, 4, 4 por 6, 24, 6 por 2, 12, 24 menos 12, más 12. Entonces me dio de negativo a positivo. De negativo a positivo es pues un mínimo, correcto. Y ese punto mínimo está en la ubicación 1 menos 1. Listo. Ahora, viene análisis que no hicimos en la parábola. Ocurre de que aquí ahora vamos a hacer un cálculo que no hicimos en la parábola. ¿Y cuál es ese cálculo? Cuarto paso. Cuarto, a ver, permítame aquí. Vamos a sacar esto. Cuarto paso. En el cuarto paso, vamos a calcular los segundos puntos críticos. Cálculo de los segundos puntos críticos. A partir de un polinomio de tercer grado para adelante, se calculan los segundos puntos críticos. ¿Cómo es eso? Nos vamos a la derivada, la buscamos la derivada, y de esa derivada volvemos a derivar por segunda vez. Buscamos la derivada y venimos acá y decimos, voy a derivarlo por segunda vez. De ahí, segundo punto crítico. Es decir, voy a calcular la segunda derivada de y respecto de x. El exponente, mis estimados jóvenes, significa la cantidad de veces que estoy derivando. No es que esté al cuadrado. En este caso, los exponentes significan las veces que derivé. Entonces, esta nomenclatura significa está derivando por segunda vez. Entonces aquí yo vengo, ¿no es cierto? Y digo, derivada de 6x cuadrado, 12x, menos derivada de 6x, 6. Esto lo vuelvo a igualar a 0. Lo igualo a 0 y despejo de acá la variable x. Entonces, este que está con menos pasa con más. Ese 12 que está multiplicando pasa a dividir. Me va a quedar x igual a 6 sobre 12. Ahí puedo sacar la sexta y x va a ser igual a un medio. Sexta de 6, 1. Sexta de 12, 2. Y un medio es lo mismo que 0,5. Entonces, estoy encontrando un segundo punto crítico. Pero este segundo punto crítico tiene un valor X y tiene un valor Y. Entonces, tengo que ir a buscar la pregunta. Voy a buscar la pregunta y me pregunto, igual que hice con el primero, es como hacer todo de nuevo, pero con la segunda derivada. Entonces, voy a la pregunta y digo, si X vale 0,5, ¿cuánto vale Y? Entonces aquí voy a colocar que X vale 0,5 y lo voy a marcar. Este es mi segundo punto crítico. ¿Para qué se calcula el segundo punto crítico? Para el punto de inflexión. A partir de un polinomio de grado 3 para adelante, se tiene que saber o buscar si tiene un punto de inflexión. Entonces acá reemplazamos en la calculadora
y vemos que no va a salir. Acá ponemos 0,5 y aquí ponemos 0,5. Entonces, esto lo calculamos en la calculadora y vamos a ver qué resultado nos arroja. A ver, 0,5 elevado al cubo multiplicado por 2 es 0,25 menos 0,5 al cuadrado multiplicado por 3 es 0,75. Haciendo esa resta, tendremos entonces que el valor de y es 0,25 menos 0,75. Y eso me da menos 0,5. Lo que significa que tengo un segundo punto crítico en 0,5 para X y menos 0,5 para Y. Entonces, por lo tanto, la función tiene un segundo punto crítico en, y aquí vamos a colocar el resultado. Ya. Segundo punto crítico sería 0,5 para X menos 0,5 para Y. Vamos a ver si estamos bien. Para eso tengo la tecnología a mi favor. Entonces, voy a marcar este segundo punto crítico, ¿ya? Y este segundo punto crítico, ¿dónde me lo avisó el programa? A ver, les voy a mostrar. Aquí. A ver, ¿estamos compartiendo? Sí. Aquí. 0,5 para X menos 0,5 para Y. El programa me avisa, tu función tiene un punto de inflexión. Y si tiene punto de inflexión es porque hay un segundo punto crítico. Y ese segundo punto crítico tiene que darte 0,5 y menos 0,5. Es correcto. Hemos calculado eso. Ahora, ¿cómo confirmamos que es un punto de inflexión? Aquí nos está avisando que es un punto de inflexión, pero a mano y a lápiz, ¿cómo lo confirmamos? Nos venimos acá y hacemos un estudio antes y un estudio después. Entonces viene el quinto paso. Quinto paso. Cálculo del punto de inflexión. Ok. ¿Cómo podemos confirmar que el punto que hemos encontrado es un punto de inflexión? Este punto lo analizamos igualito que un máximo y un mínimo. Exactamente lo mismo, es el mismo análisis. Hacemos un estudio antes y después para la X. Aquí. La X es 0,5. Entonces decimos, vamos a analizar el 0,5. X igual a 0,5. Un estudio antes y un estudio después. Para que se confirme análisis antes, análisis después. Para que se confirme que es un punto de inflexión, los signos deben ser intercalados. No importa si es más menos o menos más. La cuestión es que los signos deben ser intercalados. Si los signos son intercalados, es un punto de inflexión. Si son iguales, no. No es un punto de inflexión. El programa nos dijo que sí, y aquí tiene que darme que sí también. Si no me sale, hay un error. Tengo que revisar. Entonces, ¿qué hago? Antes de 0,5, puedo ocupar el 0, y después de 0,5, puedo ocupar el 1. O sea, un valor a la izquierda de 0,5 puede ser 0, un valor a la derecha de 0,5 puede ser 1. Ahora, ¿dónde reemplazo eso? En la segunda derivada, no en la primera. En la primera es para el primer punto crítico. Para el segundo punto crítico ocupamos la segunda derivada.
Esa la traemos acá, ¿no es cierto? Y reemplazamos los valores. Aquí, por ejemplo, voy a poner el valor de 0 y me fijo en el signo. Aquí me va a dar -6, o sea, me está dando negativo. Y esta segunda derivada la vuelvo a copiar aquí y reemplazo ahora el valor de 1. Hago mis cálculos, me da 12 por 1, 12, 12 menos 6, 6, o sea, más 6. Me dio positivo. Los signos son intercalados, entonces confirmado que es un punto de inflexión. Por lo tanto, la función tiene un punto de inflexión en, y copiamos esto, pero le ponemos ahora que es un punto de inflexión. Aquí está. Listo. Entonces venimos acá y decimos, esto es un punto de inflexión. Perfecto. ¿Qué nos queda para terminar el análisis de esta función? Pues nos queda obviamente la gráfica, que ya la tenemos, y el dominio de imagen, que se calcula de la gráfica. Entonces, el sexto paso es esbozar la gráfica de la función. Bueno, esa gráfica ya la tengo allá realizada. Vamos a copiarla aquí, ¿cierto? Nuestra función, claro, la gráfica también podemos conseguirla con nuestro cuaderno a lápiz y a mano. También la podemos dibujar. En las clases prácticas, en pizarra, vamos a ver cómo se hace eso. En clases virtuales podemos ocupar la tecnología. Entonces, aquí está la gráfica, ¿no es cierto? Esta es la gráfica. Podemos aquí aumentarla un poquito más, que se vea mejor, ¿no? Entonces, esto vamos a descargarlo y vamos a llamarle análisis 2. Ok, vamos a guardar. Nos vamos a nuestra hoja de cálculos, ¿ya? Que la estoy mostrando, la hoja de cálculos. Ahorita la voy a llevar ahí la imagen. Ok. Mientras que ustedes observaban la hoja de cálculo, yo estaba grabando la imagen para traerla acá. Entonces, la he guardado con análisis 2. Entonces, aquí está. Listo, ahí está la gráfica. Y de aquí, nosotros podemos acomodar a nuestro antojo, ¿cierto? Y bueno, tenemos entonces lo que corresponde ya a la gráfica. Perfecto. Listo. Ok. Y de acá podemos calcular su dominio de imagen. Podemos colocar un séptimo paso o directamente podemos colocar acá abajito su dominio de imagen de la función, dominio de imagen de la función f de x es igual a. El dominio de imagen, estimados jóvenes, por lo que aprendimos en funciones, es la sombra de la gráfica en el eje Y. Vean de que tengo sombra desde menos, este es menos infinito y este es más infinito. La gráfica sombrea desde menos, vean, tengo sombra, ¿no? Sigo con la sombra, sigo. Entonces, va de menos a más, o sea, todos los reales. Desde menos infinito hasta más infinito. Y en estos momentos puedo decir que he acabado el análisis completo de esta función. De esta manera se analiza una función polinómica de tercer grado y de cuarto, de quinto, etcétera, la misma situación. La única excepción es la parábola, porque en la parábola solamente se hacen algunos cálculos.
O sea, la parábola solamente se calcula hasta el punto crítico, el primero, máximo y mínimo. De ahí no pasa la parábola. Pero cuando ya me piden analizar una expresión cúbica o de grado mayor a 2, entonces ya son más pasos lo que debo hacer. ¿Cuáles son esos pasos? Lo que les he mostrado aquí. Y nos hemos apoyado con la tecnología. La tecnología nos ayudó a entender de que todos los cálculos que hemos hecho están bien calculados. Perfecto, excelente. La pregunta es, que ustedes tal vez te estén haciendo ahorita es, ¿y esto dónde lo voy a aplicar? Yo que estudio administración, yo que estudio financiera, yo que estudio economía, yo que estudio comercial, comercio internacional, yo que estudio una profesión del área económica que pertenezca a su facultad. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Bueno, esto se aplica para poder calcular cantidades de producción, se aplica para saber cuánto va a ser la máxima ganancia, cuánto va a ser el mínimo costo, con cuántas unidades vamos a obtener la máxima ganancia, cuántas unidades tenemos que producir para ganar la máxima cantidad de dinero, cuántas unidades tenemos que producir para que el costo sea el más pequeño posible. Entonces, puedo calcular un montón de variables económicas, porque ustedes ahorita lo están viendo como números. Se están viendo una X, una Y, números y listo. Pero el alumno se pregunta, ¿y esto en dónde? O sea, ¿dónde lo aplico esto? Y entonces eso va a ser el tema en nuestras siguientes clases. En las siguientes clases vamos a hacer ya preguntas aplicadas a la profesión. Vamos a calcular ingresos, vamos a calcular utilidades, vamos a calcular costos, vamos a calcular punto de equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Para llegar ahí, primero tenemos que saber analizar. Y una vez que lo sabemos analizar, le damos un sentido a los cálculos matemáticos. Bien, vamos a parar la grabación de la clase para pasar a la ronda de preguntas y consultas que tuviesen, sin antes agradecerles por su valiosa atención y por su presencia en la clase. Como siempre, espero que se haya entendido y será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, mi estimado joven.